Vamos a ver ahora la definición de combinación lineal. Un vector U va a ser combinación lineal de otros vectores si existen escalares reales, tales que el vector U se puede escribir como lambda 1 por el primer vector más lambda 2 por el segundo vector, siguiendo de esa forma hasta el último escalar por el último vector. Por ejemplo, el vector 0, 1 es combinación lineal de estos dos vectores. ¿Por qué? Porque el vector 0, 1 es 2 veces el vector 1, 2 menos una vez el vector 2, 3. Entonces, este sería el lambda 1, este sería el lambda 2 y estos serían el B1 y el B2. Fíjense, si ustedes hacen la cuenta, les va a dar el vector U, ¿sí? Esto les va a quedar 2 menos 2, 0. Esto les va a quedar 4 menos 3, 1. ¿Cómo obtienen esos escalares? Los vamos a ver mejor cuando veamos la unidad de espacios vectoriales. Pero fíjense que si ustedes ponen acá el lambda 1 por este más el lambda 2 por este igualan a este, les va a quedar un sistema de ecuaciones para resolver. Bueno, y un ejemplo de algo que no es combinación lineal, fíjense, el mismo vector, el mismo B1, pero si cambiamos apenas el vector B2, fíjense por el 2, 4, no va a haber ninguna forma de que este más este, multiplicados por ningún par de escalares, me dé igual a este. Les dejo como ejercicio que intenten hacer esta cuenta y se fijen que van a llegar a un absurdo. Bien, vamos a ver ahora bases en el plano. Si consideramos en el plano dos vectores, sí o sí en el plano para que sean base tienen que ser exactamente dos vectores, lo vamos a ver mejor en la unidad de espacios vectoriales, pero por ahora quédense con eso. No nulos, o sea, no puede ser el vector nulo, ni paralelos, o sea, no podría considerar este vector y otro vector paralelo, no importa que la longitud o el sentido cambie. Y los vamos a suponer con origen común. Entonces, todo vector se va a poder escribir como combinación lineal y lo que es más importante es que se va a poder escribir como forma única de combinación lineal, o sea, un único lambda 1 y un único lambda 2. Por ejemplo, si estos dos son los vectores de mi base, yo este vector lo puedo escribir como este múltiplo, me fijo cuánto necesito multiplicarlo para que me quede de este tamaño, más lambda 2 por B2, también me fijo cuánto necesito multiplicar a este vector para que me quede de este tamaño, y fíjense que si hacemos la suma de vectores, de esa es la única forma de escribir a U. Acá tienen otro ejemplo de otro vector U, ¿sí? Que en este caso, cuando calculen, si bien la forma va a ser única, el lambda 1 en este caso, por ejemplo, sería negativo, ya que el B1 apunta hacia la derecha, y nosotros queremos que apunte hacia la izquierda para poder hacer la suma de vectores. Bueno, en ese caso vamos a decir que el conjunto formado por esos dos vectores es una base del plano. Y así como tenemos bases para el plano, vamos a tener bases del espacio. Lo que sí vamos a necesitar ahora es que sean tres vectores. De vuelta, no tienen que ser nulos, y no tienen que ser paralelos, pero no solo entre ellos, sino un mismo plano. ¿Por qué? Porque si yo tuviese todos paralelos a un mismo plano, nunca generaría el vector altura, digamos, ¿sí? Solo me quedaría trabajando en esa zona y no podría darle la altura si me dan un vector fuera de ese plano, ¿sí? Entonces, en este caso, eso va a ser una base. Bueno, si a ese conjunto de vectores le damos un cierto orden, o sea, decimos, el B1 es el primer vector, el B2 es el segundo vector y el B3 es el tercer vector, no lo pensamos solamente como conjuntos, eso es lo que se llama una base ordenada. Vamos a ver orientaciones del plano. Sea B una base ordenada y alfa el ángulo convexo, o sea, el ángulo que es menor a 180 grados, fíjense que acá tenemos dos ángulos, el menor a 180 grados, que determinan esos dos vectores. Vamos a decir que esta base tiene orientación positiva si el ángulo convexo que hay que rotar a B1 para superponerlo a B2 es positivo. ¿Qué sería eso? Fíjense, si yo acá tengo este B1
y este B2, para llegar de B1 a B2 por el ángulo menor que forman esos vectores, me tengo que mover en dirección contraria a las agujas del reloj. Y eso es un ángulo positivo, lo mismo que vieron en análisis. En cambio, en este ejemplo, si este es mi B1 y este es mi B2, para llegar por el ángulo más chico, desde B1 hasta B2, me tengo que mover como las agujas del reloj. Y eso es un ángulo negativo. Entonces esta va a tener orientación negativa. Como observación, si este B1, B2 tiene orientación positiva, entonces al cambiarle un signo a uno de los vectores, eso va a tener orientación negativa. Fíjense acá, si este es mi B1, si trabajáramos con este B2, para acá con menos B2, para llegar de ahí a ahí me tendría que mover en dirección de las agujas del reloj. Y así como tenemos orientaciones del plano, tenemos orientaciones del espacio. Si consideramos un punto O y una base ordenada de 3 vectores, diremos que B tiene orientación positiva, es destrógira o directa, si colocando un tornillo tirabuzón en la dirección de B3 y girándolo, el ángulo convexo que superpone B1 con B2, resulta que el tornillo avanza en sentido de B3. O sea, ¿qué es lo que significa eso? Esto lo van a ver también en física, como la regla del pulgar de la mano derecha. Si yo me muevo de acá para acá, lo que van a lograr es que el tornillo suba en esta dirección. ¿Sí? Siempre de acá para acá y ahí sube. La orientación va a ser negativa, elevado, gira o inversa en caso contrario. Es decir, si nosotros tomamos acá, si nosotros queremos sacar el tornillo, fíjense que si giramos desde acá para acá, el tornillo iría para acá. Entonces, este que está apuntando hacia el otro lado, entonces me está quedando con orientación negativa. Bien, vamos a definir ahora el producto vectorial. Si tenemos dos vectores del espacio, eso es muy importante, el producto vectorial solamente está definido para el espacio, para el plano no, vamos a llamar producto vectorial o producto cruz, recibe el nombre así, producto vectorial porque el resultado es un vector, y producto cruz por la notación que tiene, fíjense que es una cruz, y lo vamos a anotar por U cruz B o U y este símbolo B. Cualquiera de las dos notaciones es correcta. Al vector definido por, si alguno de los vectores es 0, el vector nulo, entonces el producto vectorial va a dar 0. Si ninguno de los vectores es 0, tiene que cumplir ciertos requisitos. Va a ser un vector que cumple. El módulo del producto vectorial va a ser igual al módulo de U por el módulo de B por el seno del ángulo que forman el vector U y B. Recuerden que ese seno va a ser siempre positivo porque ese ángulo va a estar como máximo entre 0 y pi, por definición de ángulo de vectores. La propiedad 2, que es muy importante, ¿qué es lo que nos está diciendo la definición, la condición número 2? Fíjense, me dice que el vector producto vectorial escalar el vector U es igual a 0. Entonces lo que me está diciendo es que el producto vectorial me va a dar un vector perpendicular al vector U. Y de la misma manera me dice que el producto vectorial escalar el vector B también es 0, o sea que el producto vectorial es un vector que también es perpendicular al vector B. Más o menos tendríamos una situación así. Si este es mi U y este es mi B, el producto vectorial entonces, ese vector tiene que estar en esta dirección, ¿sí? En una dirección perpendicular a ambos vectores a la vez. ¿Sí? Si tenemos el plano que contiene de ambos vectores, tiene que ser perpendicular a eso. Y el tamaño va a ser el tamaño que nos indica el 1. Lo único que nos faltaría, si ya tenemos su módulo y ya tenemos su dirección, es ver su sentido. Y eso me lo indica la condición 3. Si U y B no son paralelos, el sistema de coordenadas determinado por U, B y el producto vectorial tiene orientación positiva. O sea, lo que me está diciendo es que, aparte de tener esa dirección, si los indicamos así, por la regla del tirabuzón,
va a tener que ir para arriba. Y va a tener que tener el módulo de U por módulo de B por el seno de A. Bien, tenemos después acá un par de propiedades. Vamos a ver después cómo calcularlo, porque si tenemos un par de vectores, si bien pueden determinar todas estas cosas, sería un poco complicado intentar calcularlo así por definición. Se puede hacer, porque ya lo vimos, todo este tipo de cosas, un vector que cumpla con estas condiciones, pero vamos a verlo un poco más sencillo después. Las propiedades es, si tenemos U, V y W, vectores del espacio, a un número real, el producto vectorial, fíjense, no es igual el producto vectorial de U con B que el de B con U, es el opuesto. ¿Y eso a qué se debe? Bueno, justamente a la condición 3. Si nosotros tenemos el B con U por la regla del tirabuzón o la regla de la mano derecha, estamos viniendo de acá para acá. Entonces el vector va a quedar cambiado de sentido. La propiedad 2 nos dice que al multiplicarlo por un escalar, se puede multiplicar a todo o a uno de los vectores. ¿Sí? Eso sí pasa lo mismo que con el producto escalar. La 3 y la 4 son las distributivas. Y la 5 es una propiedad que cumplen los módulos y la relación que hay entre el módulo del producto vectorial y el producto escalar y los módulos de los vectores. Vamos a demostrar esa propiedad 5. ¿Cómo se demuestra? Bueno, es bastante sencillo teniendo en cuenta las definiciones del módulo del producto vectorial y del producto escalar. Vamos a partir del primer miembro. Bueno, si alguno de los vectores es 0, el vector nulo, el módulo del producto vectorial, como el producto vectorial es 0, va a ser 0. El producto escalar, si alguno de los vectores es el vector nulo, va a ser 0. Y el módulo de alguno de los dos va a ser 0, entonces va a quedar 0 por el módulo del otro, entonces claramente son iguales. Ahora, si ninguno de los vectores es igual al vector nulo, vamos a calcular esto. Por la condición 1 de producto vectorial, esto sería igual a módulo de U por módulo de B por el seno del ángulo que fue. Y como yo los quería calcular al cuadrado, esto va a ser cada uno elevado al cuadrado, que es lo mismo que todo elevado al cuadrado porque son productos. El producto escalar, si recuerdan de lo anterior visto, era lo mismo pero por el coseno. Entonces esto va a quedar módulo de U por módulo de B por el coseno y cada uno elevado al cuadrado. Bueno, pero miren, acá tenemos todo esto y acá tenemos lo mismo. Lo podemos sacar factor común. Y nos va a quedar todo multiplicado el seno al cuadrado de alfa más el coseno al cuadrado de alfa. Ahora, por identidad trigonométrica, seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es igual a 1. Entonces, todo esto nos va a dar igual a esto por 1. Y finalmente llegamos a lo que queríamos demostrar. Bueno, vamos a ver ahora cómo calcular el producto vectorial si tenemos los elementos de la base canónica. Y después, teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta las propiedades, vamos a saber cómo calcular el producto vectorial de cualquier vector. Bueno, lo primero que nos dice acá es que el producto vectorial, si tenemos el mismo elemento de la base canónica, o sea, el vector i por el vector i, el vector j por el vector j y el vector k por el vector k, eso nos da igual al vector nulo. ¿De dónde sale eso? Bueno, vamos a intentar probar. Vamos a probar nosotros esta, la otra se los dejo como ejercicio. Ninguno es el vector nulo, ¿sí? Todos son iguales al vector 1, 0, 0, los dos. Entonces, no estaríamos en la primera condición.
¿Por qué será entonces que eso nos da igual al vector nulo? Bueno, precisamente de la 1, fíjense. Nos dice que el módulo del producto vectorial es igual al módulo de cada uno de los vectores por el seno del ángulo que forma. Ahora, si nosotros tenemos el producto vectorial de I por I, el módulo del vector y recuerden que era el vector 1, 0, 0. Así que su módulo, si hacen la cuenta, les va a dar 1. El módulo de B sería otra vez el vector I, así que eso les va a dar 1. Y acá nos quedaría el seno del ángulo que forman, pero nosotros tenemos el vector I, si tenemos acá el vector I, acá el vector J, y acá el vector K, orientado como siempre. El vector I con el vector I son el mismo vector, entonces el ángulo que forman es 0. Luego, esto es igual a 0. Ahora, un vector tiene módulo 0 solamente cuando es el vector nulo. Entonces, como nos dio todo esto igual a 0, de ahí se deduce que el producto vectorial de I por I tiene que ser igual al vector. Y de la misma manera demuestran el J por el J y el K por el K. Bien, y ahí tenemos las otras propiedades que se demuestran muy similares. Nosotros vamos a probar la primera, ustedes prueben el resto. Bien, tenemos que probar que I por J es igual a K y es lo mismo que menos el J por I. Esta parte sale por la propiedad 1, ¿sí? Sale por esta propiedad. O sea, si nosotros logramos probar que I por J es igual a K, por esa propiedad, necesariamente menos J por I va a ser igual a K. Bien. ¿Cómo lo vamos a probar entonces? Vamos a ir probando que cumple con las tres condiciones, ¿sí? Recuerden que tenemos el vector I, el vector J y el vector K. Vamos a hacernos un dibujo. Bueno, veamos si cumple con las tres propiedades de la definición, sí o sí el vector K va a ser el producto vectorial de I por J. Entonces veamos por qué las cumple. El vector I y el vector J no son vectores nulos, entonces sí o sí tiene que cumplir con las otras tres. Vamos a calcular el módulo del vector I por J. Esto tendría que ser igual al módulo de I por el módulo de J por el seno del ángulo que forma. El módulo de I es 1, si ustedes hacen la cuenta, el de J también. ¿Y qué ángulo es el que forman esos vectores? Bueno, estos vectores forman un ángulo de 90 grados o pi sobre 2. Entonces acá va a ir seno de 90, entonces toda esta cuenta es 1. Y eso es igual al módulo del vector K, porque el módulo del vector K es 1, así que cumple con la primera condición. Lo segundo que habría que probar es que el vector K es perpendicular al vector I y al vector J. Y eso efectivamente pasa. Si ustedes hacen el vector K producto escalar el vector I, eso les va a dar igual a 0. Y si ustedes hacen el vector K por el vector J, eso también les va a dar igual a 0. Y es claro, porque son perpendiculares. Y lo tercero que habría que mirar es que tiene orientación positiva, que eso lo podemos ver gráficamente del dibujo que tenemos acá hecho. Si miran, si yo me muevo en sentido hacia allá antihorario, lo tenemos apuntando hacia arriba, entonces esa base, la base canónica formada por el vector I, J, K, tiene orientación positiva. Entonces, como cumple con las tres condiciones que tiene que cumplir de la definición, resulta que el vector K
es el producto vectorial de vector I por el vector J. De igual manera van a poder probar las otras dos que quedan. Bueno, y vamos a la parte importante, esta parte de acá, que nos da una fórmula de cómo calcular el producto vectorial si me dan las componentes de los vectores, que eso es lo que vamos a necesitar para no tener que ir calculando el ángulo, ver si la orientación es positiva o no, o intentar ver qué vector es. ¿Cómo se demuestra esa fórmula? Teniendo en cuenta que es cómo calculamos el producto vectorial con la base canónica, con los elementos de la base canónica, y las propiedades. Entonces, vamos a hacer esa cuenta. Entonces queremos calcular el producto vectorial de U por B, donde U y B son cualquier par de vectores. Lo que sabemos es que U es el vector U sub 1 por I, más U sub 2 por J, más U sub 3 por K. Recuerden que hay una única forma de escribir a los vectores con descomposición en la base canónica. Y todo esto por el vector B sub 1 por I, más B sub 2 por J, más B sub 3 por K. Bueno, ¿cómo podemos trabajar esa cuenta? Estas dos propiedades son las propiedades distributivas, una derecha y otra izquierda. Y esta propiedad nos permite sacar los escalares, si los tenemos en uno de los vectores, hacia afuera. Entonces, con esas dos propiedades vamos a lograr acomodar esto mejor. ¿A qué sería igual esto? Bueno, arranquemos a hacer la distributiva. Sería U sub 1i por B sub 1i. Entonces sería U sub 1, B sub 1 por el producto vectorial de I con I. Más U sub 1i por B sub 2j. Entonces lo podemos escribir como U sub 1 por B sub 2 por el producto vectorial de I por J. Más U sub 1i por B sub 3k, así que lo podemos escribir como U sub 1 B sub 3 por el producto vectorial de I por K. Eso todo teniendo en cuenta el primer término recién multiplicando. Así que ahora vamos con el segundo. Nos va a quedar U sub 2 B sub 1 y el producto vectorial de J con I. Más U sub 2 B sub 2 por el producto vectorial de J por J. Más U sub 2 B sub 3 por el producto vectorial de J con K. Y el último nos va a quedar U sub 3 B sub 1 por el producto vectorial de K con I. Más U sub 3 B sub 2 por el producto vectorial de K con J. Más U sub 3 B sub 3 por el producto vectorial de K con K. Bueno, pero si ahora miramos, fíjense, esta propiedad nos decía que si yo tengo los mismos vectores, o sea, el I por el I, el J por el J y el K por el K, eso es igual a 0. Entonces, este se va a ir, este se va a ir y este también. O sea, voy a sumar el vector nulo, así que recuerden que ese es el neutro de la suma, que es lo mismo que no tenerlo sumado. Bueno, y tenemos cómo calcular las otras cosas. Fíjense que nos va a quedar entonces U sub 1 por B sub 2. El vector I por J lo teníamos acá. Nos daba K. Entonces acá va a ser por el vector K. Más U sub 1 B sub 3. El vector I por K lo tenemos
acá. Fíjense que menos i por cada j, entonces esto nos va a dar el vector menos j. Más u sub 2, b sub 1, j por i. J por i, fíjense que menos j por i es el vector k, entonces esto nos va a dar el vector menos k. Más u sub 2, b sub 3, el vector j por k. J por k lo tenemos acá y ese es el vector i. Más u sub 3, b sub 1, k por i, que eso es igual al vector j. Más u sub 3, b sub 2, k por j, fíjense que menos k por j es el vector i, entonces esto va a ser igual a menos el vector i. Bien, y vamos a acomodar un poco. Tenemos el vector i y ese nos queda multiplicando. U sub 2, b sub 3, y como tiene un menos, menos u sub 3, b sub 2. Más, después tenemos el vector j, que nos queda multiplicando u sub 3, b sub 1, y menos el u sub 1, b sub 3. Y después tenemos el vector k, que nos queda multiplicando por el u sub 1, b sub 2, menos el u sub 2, b sub 1. Si se fijan, lo que tenemos en rojo es casi igual. La única diferencia es que en el término del vector j, acá tiene un menos, pero fíjense que son exactamente cambiados de signos. U sub 1, b sub 3, menos u sub 3, b sub 1, así que son iguales, ¿sí? Por lo tanto, esto nos da una fórmula para calcular el producto vectorial. Está bueno, sí, el tema que es una fórmula bastante larga. Entonces, nos gustaría alguna regla mnemotécnica como para decir, bueno, ¿cómo puedo hacer para no aprenderme toda esa fórmula y calcular el producto vectorial de una forma sencilla? Y eso es lo que vamos a ver con el teorema que tenemos acá abajo. Bueno, y fíjense ese teorema que tenemos ahí. Nos dice que el producto vectorial es lo mismo que hacer ese determinante. ¿De dónde sale? Bueno, vamos a hacer el desarrollo por fila de ese determinante. Fíjense, si nosotros tenemos IJK, copiamos la componente del primer vector, u sub 1, u sub 2, u sub 3, y las componentes del segundo vector, por el desarrollo por fila de la primera fila, esto sería menos 1 elevado a la 1 más 1 por el vector i y por el determinante de tachar la primer fila y la primer columna, o sea, el determinante de u sub 2, u sub 3, b sub 2, b sub 3. Más menos 1 a la 1 más 2 por el vector j, y por el determinante de tachar la primera fila y la segunda columna. O sea que u sub 1, u sub 3, b sub 1, b sub 3. Más menos 1 elevado a la 1 más 3 por el vector k y por el determinante de tachar la primera fila y la tercera columna. O sea, u sub 1, u sub 2, b sub 1, b sub 2. Bien, y ahora vamos a calcular eso. Menos 1 elevado al cuadrado es 1, así que acá nos va a quedar el vector i. Y si calculamos ese determinante 2 por 2, nos da u sub 2, b sub 3, menos b sub 2, u sub 3. Menos 1 elevado al cubo es negativo, es un menos 1, así que acá nos va a quedar menos j por u sub 1, b sub 3, menos b sub 1, u sub 3.
Y después, menos 1 elevado a la cuarta es 1, es positivo, por el vector K, y por el determinante que es U sub 1, B sub 2, menos B sub 1, U sub 2. Y si se fijan, eso es exactamente igual a lo que acá tenemos en rojo, ¿sí? Nos dio exactamente lo mismo. Ahora vamos a hacer un ejemplo y vamos a ver por qué es tan importante eso y por qué nos resulta más sencillo pensarlo así. Bien, entonces, como ejemplo, queremos calcular el producto vectorial del vector 1, 2, 3 con el vector 0, menos 1, 4. ¿Qué nos dice esta regla? Nos dice que es el determinante de I, J y K, copiamos al vector U, cópienlo bien en orden, recuerden que el producto vectorial no es conmutativo, y 0 menos 1, 4. Bueno, ¿y qué nos dice esta regla? Recuerden que por el desarrollo de la primera fila, el determinante de la matriz, de la submatriz, nos va a quedar multiplicado a la primer componente. ¿Cuál es la forma más cómoda de ponerlo? Bueno, así. Acá va a ir el determinante de tachar la primer fila y la primer columna, o sea, 2, 3, menos 1, 4. Recuerden siempre que la segunda componente va a ir cambiado de signo. ¿Por qué? Porque ahí venía menos 1 elevado a la 1 más 2. Y tachamos la primera fila y la segunda columna. O sea que acá un 1, un 3, un 0 y un 4. La otra era positiva y por el determinante de tachar la primera fila y la tercera columna. Así que 1, 2, 0, menos 1. Y calculamos los determinantes, que son 2 por 2, son muy sencillos. Acá nos va a quedar 8 menos 3. Acá nos va a quedar menos 4 menos 0. Y acá nos va a quedar menos 1 menos 0. Así que finalmente el producto vectorial de esos vectores va a ser el vector 11 menos 4 menos 1. Y fíjense que esto es mucho más sencillo de calcular. Una vez que le agarran la mano y hayan practicado un par, si lo quieren hacer todo de una y ir tachando, digamos, con las manos, ir tachando, ir haciéndolo más rápido, lo pueden hacer más rápido. Bueno, como observaciones, el producto vectorial no es conmutativo. Eso fíjense, por ejemplo, el vector I por J, este es K, y esto no es lo mismo que el vector J por I, ¿sí? Este es igual a menos K. El producto vectorial no es asociativo. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que yo no puedo asociar el producto vectorial como yo quiera. Tengo que tener cuidado. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a calcular el producto vectorial de I por I vectorial J, y por otra parte vamos a calcular el producto vectorial de I por I vectorial J. Entonces vamos a ver que eso no da lo mismo. Recuerden que era el vector nulo. Producto vectorial y el vector J, esto nos va a dar el vector nulo. Ahora, el producto vectorial de I con J era el vector K. Y el producto vectorial de I por el vector K, eso era menos el vector J. Entonces, fíjense que no nos dieron lo mismo. Entonces, siempre hay que tener cuidado cómo los tenemos asociados. Bueno, y la última observación nos dice que dos vectores no nulos en el espacio van a ser paralelos si, solo si, el producto vectorial es el vector nulo. ¿De dónde sale eso? Bueno, este vector, el producto vectorial es igual al vector nulo si, solo si, el módulo del producto vectorial es igual a 0. De la única forma que yo tenga el vector nulo y que el módulo sea 0 es que sean exactamente el vector nulo. Bien, ahora ninguno de los dos es el vector nulo, así que estaríamos en la segunda parte de la definición. Esto lo que nos quiere decir es que el módulo de U por el módulo de B por el seno del ángulo que forman esos vectores
tiene que ser igual a 0. Y como ninguno de los dos vectores es el vector nulo, esto no es igual a 0 y esto no es igual a 0. Así que no queda otra que el seno de alfa sea igual a 0. Pero el seno es igual a 0, teniendo en cuenta que el alfa está entre 0 y pi, sí, solo si alfa es 0 o alfa es pi. ¿Pero qué tenemos en este caso? Si el alfa fuese 0, bueno, el vector u y el vector b, para que tengan ángulo 0, tienen que tener la misma dirección y el mismo sentido. Y para que el alfa sea pi, el vector u y el vector b tienen que tener la misma dirección, pero sentido opuesto, ¿sí? Para que el ángulo sea pi. Pero en cualquiera de los dos casos, entonces los vectores son paralelos. Y de ahí se demuestra esta observación. Vamos a ver ahora la interpretación geométrica del módulo del producto vectorial. Tenemos este teorema: si los dos vectores u y b no son nulos y tampoco son paralelos, se va a formar un paralelogramo. Bueno, el área de ese paralelogramo es igual al módulo del producto vectorial. ¿Cómo se demuestra eso? Bueno, el área de un paralelogramo es igual a su base por su altura. Fíjense que si tomamos como esta la base y pensamos que esta es la altura, lo que cumple es que el seno de este ángulo es opuesto sobre hipotenusa. Bueno, el opuesto sería la altura y la hipotenusa es la medida de este vector, o sea que es el módulo de b. Entonces multiplicamos y nos queda que el seno de ese ángulo por el módulo de b es igual a la altura. Sabemos que el área del paralelogramo es igual a base por altura. La base tomamos esta medida. Esa medida es el módulo de u por la altura. Y la altura dijimos que es igual a todo esto. Entonces fíjense que nos queda esto. Y esto era lo mismo que el módulo del producto vectorial. Y de ahí queda demostrado. Entonces, si en algún ejercicio les pide calcular el área de un paralelogramo determinado por ciertos vectores, lo que tienen que hacer es esta cuenta: hacer el producto vectorial y al vector que les queda, hacer el módulo. Bien, vamos a ver la última operación de vectores que nos queda ver, que es el producto mixto. Se llama producto mixto a el número real que se obtiene de hacer el producto escalar del producto vectorial de u con b y todo eso escalar el vector de u. ¿Por qué se llama producto mixto? Porque mezcla, involucra los dos productos, el escalar y el vectorial. Vamos a hacer el ejemplo ese que tenemos ahí. Nos pide calcular el producto mixto de el vector 1, 0, 3, el vector 4, 0, 1 y el vector 0, menos 1, 0. Bueno, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Primero calcular el producto vectorial de estos dos vectores. Así que vamos a hacerlo como lo vimos recién. Entonces, el producto vectorial de 1, 0, 3 por 4, 0, 1, y fíjense, sería el determinante de tachar la primera fila y la primera columna, 0, 0, 3, 1, menos el determinante, ahora tachamos la segunda, 1, 4, 3, 1, y el determinante de tachar la tercera, 1, 0, 4, 0. Bueno, los dos de las puntas, como tienen una columna 0, van a valer 0. Y el del medio vale 1 menos 12, vale menos 11, y con el menos que tenemos va a ser 11 positivo. Así que este va a ser el producto vectorial de esos dos vectores. Bien, y ahora vamos a hacer, lo que tenemos que hacer es hacer el producto escalar de este vector con el 0, menos 1, 0. Esto va a ser igual a 0, menos 11 más 0, así que el resultado es menos 11. Fíjense que nos da un número real, ¿sí? Bien, acá tienen otra proposición que nos dice que
Otra forma de calcular el producto mixto es hacer el determinante de esos tres vectores en orden. ¿Qué es lo que significa? Entonces, que este menos 11 era lo mismo que si nosotros calculábamos el determinante del vector 1, 0, 3, 4, 0, 1, 0, menos 1, 0. ¿Sí? Y va a dar exactamente lo mismo. Ustedes elijan cómo les gusta más en cuanto a dificultad, si hacer primero el vectorial y después el escalar, o directamente el determinante 3 por 3. Para demostrarlo, ¿qué es lo que hay que hacer? Hacer la cuenta, ¿sí? Llamen a U sub 1, U sub 2, U sub 3, lo mismo a B, lo mismo a W, hagan este determinante que les figura acá y fíjense que si hacen en forma genérica la otra cuenta, la del producto mixto, les va a dar lo mismo. Entonces ustedes les dejo como demostración para que hagan eso. Bien, la interpretación geométrica del valor absoluto del producto mixto. Hay un teorema que me dice que si los vectores son no nulos ni coplanares, o sea, si forman una base del espacio, el valor absoluto de ese producto mixto es igual al volumen del paralelepípedo que forman. ¿Qué es un paralelepípedo? Bueno, es una cajita en la que sus caras son paralelas. ¿Sí? Esta es paralela a la de atrás, la de los costados son paralelas y la de abajo con la de arriba, como tienen en esta figura. ¿Cómo se demuestra eso? Bueno, muy parecido a cómo trabajamos, hicimos la demostración del área de un paralelogramo. El volumen del paralelepípedo es el área de la base por la altura. El área de la base, si nosotros pensamos que este es el vector U y este es el vector B, por lo que vimos en la otra interpretación geométrica, es el módulo del producto vectorial. Y lo que nos faltaría es sacar la altura, pero fíjense, si nosotros dibujamos la altura y dibujamos el producto vectorial, recuerden que el producto vectorial es un vector que es perpendicular a ambos, ¿sí? Por eso es que va a quedar así, más derecho, y que tiene sentido, la base formada por UV y el producto vectorial, tiene orientación positiva, por eso es que en este caso está dibujado hacia arriba. Bueno, fíjense entonces que la altura, ¿sí? ¿Qué verifica? Verifica que si nosotros hacemos el coseno de este ángulo, es igual a la altura sobre el módulo de W, sobre esta medida, fíjense ese triangulito que les quedó ahí. Entonces, por eso es que la altura es módulo de W por el valor absoluto del coseno, porque el coseno podría llegar a ser positivo o negativo según hacia dónde apunte mi W. Bueno, y todo esto es igual, recuerden que el producto escalar era el módulo de cada uno por el coseno de los ángulos que forman. Entonces, este sería un vector, este sería el otro, y entonces por el coseno nos da el producto escalar. Y como acá tengo un valor absoluto, entonces va a ser el valor absoluto de eso. Bueno, entonces si nosotros quisiéramos el volumen del paralelepípedo formado por los vectores de este ejemplo, sería igual al valor absoluto de esta cuenta, y esta cuenta nos había dado menos 11, así que el volumen de ese paralelepípedo es 11. Ese paralelepípedo les dejo como ejercicio que lo grafiquen. Fíjense que esos vectores son bastante sencillos de graficar, porque alguna de las componentes es 0. Entonces inténtenlo graficar en R3, graficar los tres vectores, y haciendo los vectores equivalentes vayan construyéndose el paralelepípedo. Bueno, y las últimas observaciones, si U y B son paralelos a un mismo plano, o sea, si son coplanares, entonces ese producto mixto va a ser igual a 0. Bien, ¿de dónde sale eso? Si ustedes tienen que los vectores son coplanares, estarían todos ubicados sobre el mismo plano, ¿sí? Por acá tendríamos el vector U, el vector B y el vector W. Bueno, pero nosotros sabemos que el producto vectorial nos da un vector perpendicular a ese plano, ¿sí? El producto vectorial nos daría una cosa así. Bien, pero si se fijan, este vector, si es perpendicular al U y al B, como son todos coplanares, también va a ser perpendicular a este vector. Y si ambos vectores son perpendiculares, entonces el producto escalar da 0.
Y la otra observación es que si el producto mixto es mayor a 0, entonces W va a ser una base y va a tener orientación positiva.